Bueno, pues quiero sobre todo agradecer a Enrique Montero que me hubiese invitado otra vez. Yo estuve en la primera edición de estos seminarios y la verdad que fue muy interesante. A mí me gustó mucho que él, a partir de la lectura de un libro mío, pues empezara también a reflexionar sobre que, bueno, a lo mejor no estábamos tan separados las humanidades de las ciencias sociales, y que unas cosas están relacionadas con otras cosas. En ese sentido, me parece que el nombre del epígrafe de este seminario, que son las dos culturas, refleja muy bien ese espíritu que él quiere hacer y que es el espíritu un poco de estas charlas, de poder relacionar y de poder unir tanto la cultura humanística como la cultura científica, que creo que sinceramente son la misma cultura. Es decir, no se puede. Yo a veces, hace poco se hizo el plan de estudios nuevo de Bolonia de humanidades en mi universidad y yo decía, ¿y por qué no hay astronomía? ¿Es que la astronomía no la han hecho los humanos? ¿O genética no es humana? ¿No? ¿Por qué la historia del arte sí es humana y estudia astronomía? ¿No? Entonces, a mí parece que esta síntesis que quiere hacer Enrique aquí en la Universidad de Cádiz es muy importante. Yo, claro, me ha tocado un tema un poco espinoso, que son los límites de las ciencias sociales y sus diferencias. Manuel Lozano Leiva acaba de hablar de lo que de lo que es la ciencia natural. Es cierto que yo soy licenciado en químicas y en periodismo, y entonces, claro, estudié una ciencia natural y una ciencia social. Si el periodismo o la licenciatura en ciencias de la información puede llamarse ciencia, que ya lo veremos, y eso me hace, en cierta forma, ver si existen diferencias y qué es una cosa y qué es otra. En la charla no voy a defender excesivamente una frente a otra, sino que creo que son dos cosas distintas y que algunas tienen unos límites que otros no lo tienen. No quiero solaparme con Manuel respecto a lo que es ciencia, pero sí que necesito referenciar un poco lo que a mí me interesa de lo que es ciencia natural y qué es lo que de eso tiene la ciencia social y qué es lo que no tiene, si se puede llamar ciencia a los estudios sociales, ¿no? Miren, aquí hay este es el escudo de la Royal Society. Él dijo que la Royal Society era la primera institución que pagó a un científico. Bueno, es verdad que la ciencia empezó un poco como una actividad de diletantes, de gente que era, bueno, pues que tenía dinero y que hacía sus experimentos en su casa, en su tiempo libre o en su tiempo no libre. Pero para mí la Royal Society, al margen de poner en un primer lugar, hacer que los científicos o remunerar a los científicos, tiene un mérito mucho mayor. Y es su emblema. Su emblema de Nullius in Verba. La Royal Society se fundó en 1660. Nullius in Verba, en esta cita latina, que en castellano se diría en palabras de nadie. Es decir, no reconozco la autoridad de nadie, sino solamente la autoridad de la evidencia. La evidencia frente a la autoridad. Eso creo que es importante, y a mí eso, cuando luego estudias otras ciencias sociales, dices, a mí me da mucho pudor, por ejemplo, cuando alguien pregunta, el otro día estuve en unas oposiciones sobre periodismo científico y utilizaban mi manual como temario de oposiciones y decía, definición de Carlos Elías sobre periodismo científico o sobre divulgación. Bueno, esta definición de Carlos, me sabe mal eso, porque no creo que el conocimiento tenga que basarse excesivamente, o todavía no estoy absolutamente identificado con que el conocimiento sean simplemente citas de autoridades. Miren, es verdad que la ciencia o pensamiento racional, yo no creo que fuera ciencia, el pensamiento racional apareció con los griegos. Yo creo que Aristóteles es cierto que se equivocó en muchas cosas de ciencias naturales porque no aplicó el método científico. Es curioso que Aristóteles escribió más de zoología o de botánica que de retórica o de ética, y sin embargo hoy en día lo que leemos, a mis alumnos les exijo que lean la retórica de Aristóteles porque se aprende muchísimo, y sin embargo pues la zoología de Aristóteles ha quedado
desfasada, ¿no? Y que hubo que luchar mucho durante, sobre todo en el Renacimiento, para intentar, porque Aristóteles lo llamaban el filósofo, o sea, era el más importante. Por cierto, Aristóteles, que fue traducido por primera vez al latín, fue traducido del griego al árabe, del árabe al latín, aquí en Toledo, en España, ¿no? Y de ahí fue hacia Europa. Bueno, pues el primer científico moderno en realidad es Galileo. Y Galileo es un científico moderno cuando él, en su magnífico libro El ensayador, publicado en 1623, dice esta cita que es maravillosa, dice: me parece por lo demás que Sarsi tiene la firme convicción de que para filosofar es necesario apoyarse en la opinión de cualquier célebre autor. De manera que si nuestra mente no se esposara con el razonamiento de otra, debería quedar estéril e infecunda. Tal vez piensa que la filosofía es como las novelas, producto de la fantasía de un hombre, como por ejemplo la Ilíada o el Orlando Furioso, donde lo menos importante es que aquello que en ella se narra sea cierto. Señor Sarsi, las cosas no son así. La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Esto fue duro en esa época porque, claro, consideraba que si tú no sabías matemática, poco podías decir para responder las preguntas de quiénes somos, a dónde vamos o qué pretendemos, ¿no? Y esto, tuve hace poco también una discusión con el programa este de humanidades, creo que decía, bueno, pero es que se puede ser filósofo sin tener un gran conocimiento de las matemáticas. ¿No es la filosofía una rama de las matemáticas en cierta manera, ¿no? ¿Por qué se desligó? Bueno, pues realmente él empieza en ese sentido y eso tuvo mucha polémica. Esta es la portada del ensayador, que por cierto recomiendo que alguien vea, porque están editadas, o sea, se puede acceder por internet a la Biblioteca Nacional de España, en donde han pues digitalizado muchísimas obras de las primeras ediciones que tenemos aquí en España de obras de Galileo, de Copérnico, etc., ¿no? Y hay una cosa importante, ahora estos días frente a ese texto de 1623, estos días hemos asistido a la polémica que ha habido con la Real Academia de la Historia, en donde se ha dicho que, bueno, pues su presidente ha comentado que un historiador diga que Franco no fue un dictador, bueno, pues que es su opinión, y que entonces hay que respetarla como una opinión científica, como una autoridad. Claro, aquí yo no voy a discutir esto, pero sí que voy a decir que esto en ciencias no sucede. O sea, en ciencia lo que dice una persona es que tiene que estar refrendado por los experimentos. No es la autoridad de lo que dice una persona. Y bueno, pues ahí está esa polémica y dice, no, es que cada entrada del diccionario va firmada y por lo tanto el responsable es el que la firma y por lo tanto esa persona piensa eso. Bueno, pues me parece muy bien, pero quiero decir que eso, por lo tanto, va a tener que depender de quién es ese señor y de la objetividad de ese señor, perdón, de su honesta subjetividad. Vamos a decir que objetivo va a ser imposible. Y bueno, pues el que ha firmado, por ejemplo, la entrada de Franco, pues sabemos cuál es su perfil biográfico y eso le va a condicionar, o por lo menos le ha condicionado. Y ellos lo asumen que eso es así, que la historia va a depender de quién la diga, básicamente, y que entonces tú dices, yo me estudio el manual de historia de fulanito, y esto es lo que dice esta interpretación de la historia. Y bueno, pues han salido grupos en Facebook, por ejemplo, en los que dicen, bueno, que por ejemplo, esto es una propuesta para que la Real Academia de la Historia se llame Real Academia de la Vergüenza, ¿no? De la historia de la vergüenza, etc. Es decir, hay una polémica respecto a ese tipo de cosas. Miren, habló Manuel Lozano del diálogo, ¿no? Diálogo entre los dos máximos sistemas del mundo. Fue publicado por Galileo en 1632, es un libro maravilloso, he hecho un estudio sobre este libro respecto a cómo utiliza la divulgación para persuadir de su idea científica. No porque su idea, en este sentido, por ejemplo, saben que Aristóteles, lo vuelvo a citar, frente a Platón, que decía que la persuasión, la retórica, la oratoria, no tenía ningún interés, porque podías persuadir de una cosa falsa, sabiendo los elementos de la retórica, que es a lo que nos dedicamos los periodistas en realidad.
Aristóteles decía, ya, pero la verdad no se ve como Platón dice así por sí misma, no aflora por sí misma. A veces hay que buscar la verdad con algún tipo de elemento y luego persuadir de esa verdad, ¿no? Y eso lo hizo muy bien Galileo, que prácticamente su libro pues acabó con 1500 años o 1600 años de la teoría de Ptolomeo, en la que él sostenía que era la Tierra la que estaba en el centro del universo. Y es muy curioso cómo fue todo el proceso, porque el proceso frente a lo que vamos a ver ahora con las ciencias sociales, que nos van a decir que las ciencias sociales en realidad se van a moldar a lo que quiere la sociedad en ese momento, Galileo, la primera gran polémica que tuvo fue cuando él publicó el Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, en la que dijo claramente que, claro, él con su telescopio vio que Júpiter tenía unas lunas que giraban alrededor del planeta y que entonces no todo giraba alrededor de la Tierra como había sostenido hasta ese momento toda la doctrina filosófica, que por lo menos en Júpiter había cosas que giraban alrededor de Júpiter. Luego, Kepler estableció, bueno, tenemos unas órbitas, pero claro, las órbitas van a ser circulares porque el círculo es perfecto, es una forma perfecta, claro. No, es que yo hago las medidas y es que me salen elípticas. Pues será más fea, te gustará menos, te gustará más, pero es que sale una elipse. Y eso es una verdad, y está ahí, que es una elipse, ¿no? Y a mí me gusta mucho la historia de cómo él casi se queda ciego escudriñando las manchas solares, ¿no? Porque dijo que el sol estaba manchado. Eso era terrible decirlo en ese momento, porque el sol era un símbolo divino y por lo tanto un símbolo divino no podía estar manchado. No podía tener mancha. Y él dice, es que están ahí y por lo tanto eso tiene que ser cierto. Y yo lo experimento de esa manera. Y las órbitas son elípticas porque matemáticamente yo la aplico al modelo que tengo y resulta que me da los resultados experimentales que yo observo. Y bueno, pues ahí están sus libros, están me encantan estas páginas sobre las manchas. Bueno, sabéis que las manchas cambian y tal, pero las manchas existen y están ahí en el sol. Y eso ha quedado y es algo que está ahí, ¿no? Él todo eso lo divulgó en sus diálogos y fue terrible porque pongo esto aquí, no lo voy a leer todas, pero como creo que van a dejar las diapositivas, quería que estuviera porque me parece uno de los textos más bonitos de la historia del hombre, en el sentido de lo que significa, ¿no? Que es la fórmula de abjuración de Galileo, que dice: yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vincenzo Galilei de Florencia, de 70 años de edad, siendo citado personalmente a juicio y arrodillado entre vosotros, los eminentes y reverendos cardenales, inquisidores generales de la República Universal Cristiana, contra la depravación herética, teniendo ante mí los sagrados evangelios que toco, no sé qué, con mis propias manos, juro que siempre he creído y con la ayuda de Dios creeré en el futuro todos los artículos de la Sagrada Iglesia Católica y Apostólica de Roma, enseña y tal, por haber recibido la orden de este santo oficio de abandonar para siempre la opinión falsa que sostiene que el sol es el centro inmóvil, siendo prohibido el mantener, defender o enseñar de ningún modo dicha falsa doctrina, y puesto que después de haberme indicado que dicha doctrina es repugnante a la Sagrada Escritura, he escrito y publicado un libro en el que trato de la misma y condenada doctrina. Bueno, él empieza ahí a decir que él lo rechaza porque se lo dice una autoridad superior, porque se lo dice el papado. Y eso es lo que había. Es decir, si lo dice un catedrático, es más importante que se lo dice un titular, y si lo dice un titular, es más importante que si lo dice un becario o un profesor ayudante, ¿no? Eso es una situación que realmente, aquí continúa la fórmula, esta es una imagen interesante porque es Galileo frente a lo que se consideraba en ese momento la autoridad. ¿Y quién ganó? Pues ganó Galileo, en el sentido de que la experimentación le hizo ver que realmente era así. Sabe que Galileo le prohibieron publicar más libros y que él publicó su último libro, el de las dos ciencias nuevas, que tuvo que sacar, sus discípulos lo sacaron realmente de forma furtiva de Italia y se publicó en la Universidad de Leiden, en Holanda, la primera universidad protestante, que por lo tanto podía publicar eso, y se publicado sin el permiso del autor, por miedo a que lo pudieran quemar en la hoguera, ¿no? Esa certeza
de que el método te da la verdad, es importante. Y esa lucha épica, que yo no he visto a ningún economista ni a ningún sociólogo en la historia de esas disciplinas, el poder luchar de esa manera frente al poder establecido, pues te da una cierta idea de lo que significa ciencia. Miren, es cierto que los científicos, y aquí lo ha dicho muy bien Manuel Lozano, es verdad que siempre dicen que la ciencia es la duda continua, y gracias a que es esa duda continua, gracias a que él dudó de la autoridad y empezó a decir, ¿cómo resuelvo esto?, la ciencia ha avanzado. Gracias a que además se ha publicado, gracias a que se publicaron este libro de 2 ciencias nuevas, pues apareció 2 ciencias tan importantes como la mecánica y la cinemática. Pero, en cualquier caso, estos libros, esta fórmula de que la ciencia es duda continua, es cierta hasta cierto punto, y hay que tener mucho cuidado dónde se dicen estos discursos, porque no es lo mismo decirlo en un entorno científico, de científicos, que decirlo en un entorno más general, porque entonces todo el mundo piensa que la ciencia o todo lo científico puede ser rebatido. Y ahí es donde empiezan los problemas, y yo como periodista y como periodista científico muchas veces pues les tengo que decir a los alumnos, no señores, es que no es lo mismo lo que dice un economista, que puede ser una opinión, que lo que dice un médico sobre que hay que vacunarse. Es que no es lo mismo exactamente, ¿no? Y la ciencia nos da verdades absolutas. Y por ejemplo aquí tenemos un cuadro del año 1780 de Wright de Derby. Y es un cuadro que, bueno, estudiamos desde muchos puntos de vista, nos dedicamos a valorar un poco la historia de la ciencia o la divulgación de la ciencia, pero básicamente nos está diciendo una cosa, nos está diciendo que hay una verdad absoluta en el sentido en que si a nosotros nos quitan el oxígeno nos morimos. Esto no se sabía hasta el siglo XVIII, en que Joseph Priestley, por un lado, de forma independiente, y Lavoisier descubrían el oxígeno. Y aquí está haciendo un experimento en el que tiene una bomba de aire y tiene una cacatúa y le están quitando el oxígeno, el aire, a esa cacatúa para demostrar que no es que sea un espíritu que te viene de ningún lado, es que si te quitan el oxígeno te mueres directamente, independientemente de lo que puedas pensar, ¿no? Aquí hay toda una filosofía de lo que significa esto, como hay gente que está aterrorizada con la ciencia, esta arquetipo de científico loco, de científico malvado, de despertar monstruos, es muy habitual y, bueno, se ha estudiado mucho, no es objeto de esta charla, pero sí que es importante respecto a que esto es una verdad y no se discute. Que si a ti te quitan el oxígeno te mueres. Y no es una verdad de hace muchos años. Igual que es una verdad que tenemos células. Igual que es una verdad, una reacción química, que si pones ácido clorhídrico con hidróxido sódico te da cloruro sódico. Es una verdad y siempre va a pasar ahora y en el final de los tiempos. Es importante tener en cuenta ese elemento. Miren, hay otras partes que a lo mejor están relacionadas con las emociones, pero también tienen, en cierta manera, un fundamento científico. De hecho, es así, tal es así, que por ejemplo estas son las sustancias prohibidas en competición como consideradas dopantes por el COI, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos pues estimulantes, mejoran el rendimiento anaeróbico, reducen la fatiga, pues está demostrado que la cocaína, la anfetamina, te hace, si tú te tomas esa sustancia, tiene unos efectos determinados, se pueden medir y se pueden saber. Y por lo tanto, está claro que por ejemplo los analgésicos, los estimulantes, si tú te tomas algo de eso, a lo mejor el sentimiento que tú tienes no es tanto espiritual como algo relacionado con la química. Evidentemente estamos todavía analizando mucho eso. Habrá una charla mañana de Ignacio muy, muy interesante sobre esto, pero sí que es cierto que esto es ciencia porque lo hemos demostrado, ¿no? Esto es un libro de Galbraith, que es, como saben, bueno, pues fue un economista muy importante, sobre todo en algunas es catedrático de economía de la Universidad de Harvard, y fue, bueno, pues fue asesor en muchos gobiernos americanos, y en su último libro, que se llama La economía del fraude inocente, donde su libro donde comenta un poco su libro al final de su vida,
Dice frases como, en economía uno tiene que aceptar la continua divergencia entre las creencias aprobadas y la realidad. O la teoría económica conveniente es aquella que resulta útil a los intereses económicos, políticos y sociales dominantes. Claro, es que resultaba útil que Galileo dijera que el sol estaba manchado. No. De hecho, ese fue uno de sus principales problemas en el juicio, fue que es que no resultaba útil a la Iglesia Católica decir en aquel momento que nosotros no éramos el centro del universo como la especie elegida. Y por lo tanto, él no podía decir que el sol estaba más centrado que la Tierra. Dice, la creencia de que algo tan complejo, tan diverso, tan importante para las personas como el uso del dinero puede ser guiado por las decisiones meditadas, pero nunca incómodas, que emanan de un elegante edificio, no se refiere al mundo real, sino al de la esperanza y la imaginación. Es decir, esto es curioso porque cuando yo estudiaba periodismo, cogí asignaturas específicas de estas optativas, porque como no me convalidaron, algo que siempre denuncio porque me parece muy injusto, que en las asignaturas de libre configuración de periodismo no me convalidaran nunca nada de química, es decir, ni una biología general, ni no sé, es interesante para alguien. Bueno, pues yo cogía economía, algunas de economía que cogía, aparte de fundamentos de economía, las estructuras económicas, y yo veía el armamento matemático de aquello, y yo que venía sobre todo de química fundamental, donde habíamos estudiado mucha cuántica, pues claro, veía, hombre, pues es que esto, y con esto se sustenta todo. Con esta debilidad estamos sustentando esto. Entonces yo me quedaba un poco extrañado, ¿no? Y el profesor se indignaba, decía, es que no estoy acostumbrado a que me venga alguien que sepa más matemáticas que yo aquí, ¿entiendes? O sea, que no quiero que me cuestiones esto desde ese punto de vista. Bueno, pero aquí tenemos un reportaje del País, dice académicos tras la especulación, un reportaje que salió justamente después de, bueno, no sé si han visto la película, que la recomiendo, Inside Job, donde se explica cómo ha sido toda la crisis económica y donde dice claramente, dice que básicamente dice, los turbios lazos entre profesores universitarios y Wall Street avivan el debate de hasta qué punto el sector financiero ha corrompido el estudio de la economía. Y esto es así porque si a ti te pagan para que demuestres una cosa, hay métodos en las ciencias sociales que los puedes demostrar y tú puedes demostrar lo que tú quieres, pero encima tienes el aval de decir que soy catedrático. Y entonces parece que lo que tú dices es verdad. Y como nadie entiende, y como la economía se ha hecho precisamente excesivamente matemática, para que nadie pueda acceder a ella, pues claro, en ese sentido, nos da la impresión de que lo que nos está pasando y que lo que nos están haciendo es algo científico que dice la teoría económica y no algo ideológico. Y hay que tener mucho cuidado porque no son dos cosas iguales. Yo no tengo claro. Y por ejemplo, el otro día salían los pobres además de Cádiz, del pueblo de Ubrique, pero un poco, estaban, bueno, un poco hartos de que aparecieran siempre en la prensa como bueno, por el escándalo este de la campanaria, etc., ¿no? Y decían que nosotros tenemos una rica historia, por ejemplo, en artesanía, porque fabrican mucha artesanía de marroquinería, que de monederos, etc. Pero es que ahora ni eso lo tenemos, porque eso lo están haciendo los chinos, ¿no? Se ha trasladado todo esto, entonces digo, ¿hasta qué punto es verdad o es una doctrina científica que el proteccionismo o que proteger determinados elementos es malo? Pues yo no veo en qué ganan los de Ubrique con que eso se haga en China, sinceramente. Entonces, me parece muy bien que sea ideología, pero no me lo hagas pasar por ciencia y que alguien lo ha demostrado con una ecuación, ¿no? Aquí hay un artículo muy interesante de un exsecretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, profesor de Economía de la Universidad de California, es un artículo de opinión, y dice, el momento más interesante de una reciente conferencia celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, allí donde tuvo lugar en 1945 la reunión en la que se creó la actual estructura económica mundial, se produjo cuando el articulista del Financial Times, Martin Wolf, preguntó a Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y exasesor de política económica del presidente Barack Obama. ¿Indica lo que ha ocurrido en los últimos años simplemente que los economistas no entendieron lo que estaba sucediendo? Y entonces, claro, bueno, pues es que no saben a dónde vamos a llegar, no saben lo que está sucediendo, no saben por qué se ha producido. Hay uno que dice, que yo lo dije. Tú lo dices, pero si esto es tan científico, tendría que haberlo dicho más gente, o es que hay gente que lo oculta de alguna manera.
Entonces es muy curioso porque eso no quiere decir que no sea válido, pero no revistas lo que es ideología de lo que es ciencia por tener un aparato matemático detrás. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y hay que tenerlo porque no todo es científico, efectivamente. Mire, tenemos ahora un debate con los uniformes escolares. Y entonces yo lo que no soporto es que me venga un artículo con quesitos y con encuestas que me digan que es mejor tener uniformes. Bueno, los uniformes escolares, pues es verdad que pueden evitar la diferencia de clases sociales, pero también fomentan la anulación de la persona. Por eso los tienen las monjas, se visten todas iguales, y los soldados, porque anulan la persona frente a la jerarquía. Eso se sabe. Dice, fomentan la humildad de los niños y niñas, y dice, por seguridad, al ser fácilmente reconocible. Bueno, pues luego, al final de esto, resulta que realmente este artículo lo que dice es que hay un estudio de marketing donde dice que eso sirve para posicionamiento de marca, para fidelización de clientes, para identificación y pertenencia de los individuos al grupo. A mí todo me parece bien, pero es ideología poner uniforme. Es poner, pero no me vengas que hay un estudio de una encuesta que te dicen que es que los niños con uniforme tienen menos problemas psicológicos, porque en realidad ahí estás haciendo un acto de ideología, en un lado y en otro. Ya está, no pasa nada. Pero no quieras revestirlo de otra cosa, ¿no? Hay otra cosa ahora también que está muy de moda en la derecha de la escuela segregada. Dicen bueno, pues que hay estudios, todos estos son estudios que dicen que los niños que están en escuelas segregadas tienen mejores notas que si están... Pero esto es una opinión. Vamos a ver, ¿esto tú realmente consideras que los niños y las niñas tienen que estar separados o consideras que tienen que estar juntos? Y no me hagas un estudio para un lado y para una cosa, porque esto realmente, lo que yo te puedo hacer esto es como lo de Sarah McLachlan, la célebre pedagoga de la Universidad de Columbia, que decía que, primero hizo un estudio diciendo, cuando era progresista, diciendo que los niños de padres separados tenían mejor rendimiento académico, y cuando en la época de Bush, que se volvió otra vez un poco que era todo un poco más reaccionario, pues básicamente ella cogió y dijo, para que me sigan financiando, como si digo esto no me lo van a financiar, yo ahora digo lo contrario, y digo que los niños de madre separada o de padres separados pues tienen peor rendimiento. ¿Y qué hizo? En un caso hizo los niños de unas esferas altas de la sociedad, y en otro caso cogió los niños de esferas bajas de la sociedad. Pues, y los periódicos cogen y sacan ese titular, porque así es una manera de refrendar una ideología con algo que parece científico. Entonces, oye, no, si lo quieres poner separados porque eres de Locus o porque eres de lo que sea, me parece muy bien, pero defínelo y dilo tranquilamente. Y no revistas esto de un estudio académico, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto de los verdes en Cataluña, pues piden un referéndum sobre las escuelas segregadas. Oye, pues esto, si tienen ustedes un referéndum, eso me parece, pero no intentes imponer de otra manera. Esto es curioso porque, claro, la universidad, como consecuencia de todo el proceso de Galileo y como consecuencia, además, de la ciencia pura que te da unas verdades determinadas y unas verdades, en cierta manera, absolutas, claro, pues se ha considerado un aval de... ¿Verdad? A mí hace poco no, hace ya 3 años o 4, me acuerdo que intentaron financiar, como yo soy de la Universidad Carlos III, que es una universidad progresista, y en fin, está relacionada en cierta manera con el Partido Socialista, algunos de los miembros y tal. Bueno, pues en cualquier caso, nos dijeron que hiciéramos un estudio sobre Telemadrid para demostrar que estaba realmente, muy politizada, ¿no? Y que era muy favorable al Partido Popular. Y yo dije, bueno, los medios públicos son siempre muy favorables, porque si el presidente de Telemadrid lo pone el partido político, pues obviamente él no va a querer dejar su puesto. A mí lo que me parece interesante es ver si Telemadrid o el PP manipula más que el PSOE. Y entonces había que hacer un contraste con Canal Sur, por ejemplo. Eso sea, te estoy diciendo que no. No se podía hacer un contraste de ese tipo. Entonces, por favor, eso no es ciencia. Luego no puede el diputado
no sé cuánto, diciendo, un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, como pasó, dice que usted está manipulado esto. Y entonces, como los periodistas dicen que el estudio de la Universidad Carlos III, y lo dice la catedrática no sé cuánto, pues ya está, pues eso es ciencia. Pues no, no, estás utilizando eso para fomentar una determinada ideología política. Bien, pero dilo, yo no estoy de acuerdo con el PP, estupendo, o con el PSOE, bien, pero no utilices esas fórmulas, ¿no? Las ciencias sociales, en cierta manera, pues en algún momento o en alguna forma están cuestionadas porque supone esa ideología. Aquí hay un artículo que es muy polémico, que por cierto está en la página de Dos Culturas. Dice, ¿es la pedagogía una ciencia? Y bueno, dice, este artículo se intenta demostrar que la pedagogía no es una ciencia, sino que es un lenguaje sin significado, un discurso vacío. Los argumentos que apoyan esta tesis son fundamentalmente 4. El primero, la resistencia de la pedagogía a usar el método científico. Si un sistema de enseñanza no funciona, o se niegan los hechos, o se niegan los hechos, o se buscan las causas en circunstancias sociales, pero no se cuestiona el sistema. El segundo, la multiplicación de palabras dando nuevos nombres a cosas que ya tenían uno, para así ocultar la falta de ideas bajo la capa de una jerga supuestamente científica. El tercero es la utilización de un lenguaje vacío, y se aportarán algunos textos que hacen explícitos algunos mecanismos para vaciar el lenguaje, y el cuarto, la multiplicación de tonterías que chocan contra el buen sentido común. En cualquier caso, claro, esto implica que, bueno, es una ciencia, o no, bueno, es interesante ver la educación y controlar y ver lo que sucede. Pero ahí hay un choque entre los que saben cómo enseñar, que son los enseñantes, y los que dicen cómo se tienen que enseñar, entre los pedagogos, ¿no? Y siempre hay muchos profesores que dicen, claro, es que no hay una ciencia que le diga a los médicos cómo tienen que ejercer la medicina. Porque tiene que haber una ciencia que nos diga a los profesores cómo tenemos que ejercer lo nuestro. Bueno, existe eso, y eso no ocurre en otras áreas, y, en cierta manera, pueden estar medianamente cuestionadas. También lo hacemos con el periodismo. Yo aquí, sinceramente, pues me parece que ¿acaso le falta ciencia al periodismo? Pues, es que no tiene por qué ser una ciencia, que no es, no pasa nada. Es que el periodismo es muy importante, es un sostén, si el periodismo es libre, es un contrapoder al poder. Y yo siempre digo que México puede ser una democracia más antigua que la española, a lo mejor, y que recibió a los refugiados de la República, lo que tú quieras, pero México no es una democracia porque matan a los periodistas. Y ya está. Y es muy importante. No pasa nada. Yo estoy encantado de ser periodista. Y lo ejercí en la agencia EFE y en el periódico El Mundo. Y me encantó. Y también ejercí de científico. Y son dos cosas distintas, las dos muy dignas. Y no sucede absolutamente nada. Esto lo tienen claro los de derecho. Nosotros asumimos que no somos una ciencia. Y ya está. Somos muy importantes para ciertas cosas, pero no somos esto. Y entonces, ¿qué sucede en derecho? Pues en derecho, pues la gente tiene sus maestros. No, es que mi maestro dice que esto es así, yo soy de esta escuela, y la otra escuela dice lo contrario. Yo, claro, me quedo siempre un poco perplejo con esto, ¿no? Y luego me he quedado todavía más perplejo con una cosa que son los catedráticos de Derecho, que yo no lo sabía hasta que ahora hubo elecciones en mi universidad, y tuvimos que hacer, yo estuve en la campaña asesorando a uno, al que ganó, por cierto, al rector que ganó, pero el otro candidato era de Derecho, ¿no? Y una de las cosas que veíamos, y yo no lo sabía, era que cuando hay lagunas legales, los catedráticos de Derecho hacen doctrina jurídica ad hoc de determinados clientes. En este caso era el hermano de él, había sido concejal de urbanismo en Santa Cruz de Tenerife, y como estaba imputado por delito urbanístico, él lo que estaba diciendo es, yo voy a hacer doctrina jurídica ad hoc, que en el caso era una figura que era el terreno no catalogado, o sin catalogar, una doctrina jurídica ad hoc para que el juez, cuando no hay un mecanismo legal concreto, una ley concreta, pues diga, pues según el catedrático es así. Y le pagan mucho dinero por eso. Y haces doctrina jurídica ad hoc, y vas a ver que catedrático vale más que otro. Y entonces, eso es así. Bueno, yo me quedé, digo, yo sabía que esto era así. Y esto es lo que denuncia Inside Job en los economistas, los profesores de economía de la Universidad de Harvard. Que te pagan mucho dinero por decir que las agencias de rating son muy importantes en la economía. Luego, cuando demuestran que lo que el banco que la agencia de rating había dicho que era buenísimo, 2 días después quiebra, nadie dice nada. Es importante. Un caso claro, por ejemplo, es en el de la psicología, que es un área que venía
de filosofía y letras, y ahora sí que se está haciendo científica porque básicamente está haciendo uso de la ciencia, es decir, de la biología y de la química. Pero ojo, que no hace mucho. De hecho, este año hemos tenido una bronca, o se ha tenido una bronca en las universidades españolas, porque las facultades de psicología no querían dejar entrar a la gente de letras, a los bachilleratos de letras, en psicología, sino que tenían que hacer ciencias, química y biología. Y bueno, los padres se han indignado. Y yo digo, bueno, pero ¿qué psicología vas a hacer sin saber biología y química? Es complejo porque entonces es algo, es opinión, pero que tanto es claro. Por eso hay gente que cuestiona en la psicología, claro, depende de lo que tú hagas y de lo que tú digas. Y por ejemplo, la colección Vaya Timo, que es una colección buena, muy buena, de la Etoli, es el psicoanálisis, Vaya Timo, claro, esto está descartado, pero es que hay gente que lo usa, gente que no se qué. Claro, no es lo mismo una cosa que otra. Claro, que a ti te ponen este libro junto con este, la homeopatía Vaya Timo, y luego ya te ponen este, el tarot Vaya Timo, y dices, bueno, pues todo es parecido, todo es esto, ¿qué es esto, no? Claro, es que pues una cosa puede ser la biología y otra cosa puede ser básicamente lo que es ciencia. Y para que tú te consideres ciencia, pues tienes que tener las bases claras en las ciencias que se han demostrado que son verdaderas. Y que es la física, química, biología. Y ahí es como la psicología, sobre todo americana, que aquí en España se está entrando en eso. Los psicólogos que han ido a Estados Unidos, bueno, pues está diciendo, no, que nosotros somos una especialidad de la biología, porque obviamente el hombre, el ser humano, es un animal. Y ya está, no es un espíritu, tal. Ha dicho Manuel las características de la ciencia. Mire, yo voy a decir, uy, esto me ha quedado, ahí ahora se ve mal, porque no sé qué. Hay dos características de la ciencia. Una es la reproducibilidad. Es decir, la ciencia, el experimento de ciencia se puede tener que reproducir siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y otra es la predictibilidad. Los científicos pueden hacer predicciones y me pueden decir exactamente cuándo va a haber un eclipse de sol, o por ejemplo dicen perfectamente, como Manuel sabe más, pues que el sol, no sé, que le quedan 6.000 millones de años, y a los 6.000 millones de años se va a convertir en una gigante roja y entonces va a devorar el planeta Tierra y luego se va a concentrar, y que esto va a pasar porque se va a acabar el hidrógeno del Sol y se va a convertir, la fusión no va a ser hidrógeno más hidrógeno con helio, sino helio más helio, que tiene muchísima más energía, y ellos saben lo que le va a pasar al Sol hasta dentro de 6.000 millones de años, y 10.000 y 20.000. Pueden hacer esas predicciones. Miren, eso nosotros, ciencias sociales, no lo podemos hacer. Aquí hay un libro que está teniendo mucha polémica, que es el juego de predicción de un politólogo que se llama Bruce Bueno de Mesquita, que es un politólogo que utiliza la teoría de juegos, matemática pura, para predecir, por ejemplo, si la negociación con ETA va a tener éxito o no. O si, por ejemplo, Irán va a tener un arma nuclear o no. Bueno, entonces dicen, no, esto es lo que va bien. Ahora hay politólogos que van en esta línea, pero tú ves lo que él ha hecho con esto y se equivoca muchas veces. Y digo, bueno, pues entonces yo estudio todo esto para equivocarme tanto, no lo sé. Pero este señor, por ejemplo, pues es uno de los que cuánto puedes o no utilizar pues la calefacción y está perfectamente, y pasa aquí y en Nueva Zelanda, y lo puedes hacer directamente. Y claro, ¿qué pasa en ciencias sociales? Claro, ahora yo estoy en ciencias sociales, fui acreditado como catedrático en ciencias sociales y jurídicas, y tú dices, vale, es importante, es interesante, pero claro, a mí las metodologías viniendo de las ciencias naturales pues me van chocando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué metodología usamos? Una de ellas, las encuestas. Encuestas, a mí me parece que está siendo muy peligroso todo el sistema de encuestas por una razón. Hoy en día a los profesores se nos está evaluando, entre otras cosas, por el dinero que conseguimos para proyectos. Es decir, Einstein no hubiese sido evaluado porque como lo consiguió sus teorías de la relatividad, eso sin dinero. ¿Qué sucede? Que para que a mí
como yo en ciencias sociales no necesito tanto, ¿para qué necesito yo dinero en ciencias sociales? Como decía Francisco Rico, él decía que yo no necesito dinero, yo lo que necesito es tiempo para ir, para leerme bien el Quijote y hacer una edición del Quijote que tiene más notas a pie de página que palabras tiene casi el libro. Es decir, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, el problema es que las encuestas te pueden decir de todo. Y ahora me voy a meter un poquito con Manuel cuando ha puesto una encuesta para decir que los científicos son los más valorados. ¿Qué pasa con la encuesta? Que eso queda bien políticamente decirlo. Nosotros hacemos encuestas sobre qué quieren la audiencia y te dice documentales científicos, pero luego ven la noria. Y es que coincide el sábado por la noche la noria con la noche temática. Y vemos las audiencias que también tienen su problema de medición, pero que es un dato más empírico. Si los científicos fueran tan valorados, ¿cómo se come que los chavales no quieran hacer ciencia? Que está habiendo un declive, por ejemplo, de más del 40% de las matriculaciones en física, química, matemática. Hay que tener cuidado con las encuestas, porque es un sistema que es muy problemático y que depende de muchas cosas. Yo soy revisor de una revista, bueno, de estas que están en el JCR y tal, bueno, de varias, pero este último mes he tenido que revisar varios artículos. Directamente he visto que, y además estoy en la agencia de evaluación de los que dan proyectos de investigación. Claro, he visto dos cosas. Uno, yo doy menos dinero y el investigador dice, vale, pues yo hago la encuesta igual, porque ¿para qué pedimos dinero nosotros? Para hacer encuestas, para dárselo a una empresa de encuestas, porque o sea, para que el dinero en ciencias sociales se dedica a eso, ¿no? Entonces, me das menos dinero, pues hago menos encuestas, pero sigo publicando lo mismo. Bueno, y yo, por ejemplo, he visto encuestas, claro, hacen encuestas de todo porque quedan muy bonitos los grafiquitos, los pesitos y tal, y piensan que eso es muy bueno. Y uno de los que rechacé, espero que no está aquí, porque eso es anónimo, uno de los que rechacé era una encuesta que había hecho a periodistas de Andalucía, Madrid, Cataluña y el País Vasco respecto a qué pensaban los periodistas frente a determinados grupos sociales excluidos, como homosexuales o como... Y yo digo, bueno, pero es que hay una cultura diferente. Claro, los datos daban que no pensaban distinto los catalanes de los andaluces, pero es que no tienen por qué pensar distinto. Entonces, pero como era con muchos quesitos y muchas gráficas y mucho tal, parecía que aquello era ciencia, ¿no? Bueno, otro elemento son las entrevistas en profundidad. Eso lo hemos hecho siempre en periodismo y a veces nosotros utilizamos entrevistas que hicieron los periodistas para ver quién era ese personaje. Pero las entrevistas en profundidad tienen muchos problemas y es que tú dices lo que te conviene decir. Esto es como alguien, no creo que haya ningún ingenuo que crea que los libros que el presidente del gobierno, por ejemplo Zapatero, dice que va a leer en verano son los libros que él lee, son los libros que los asesores le dicen que tiene que decir que diga que lee porque eso significa determinadas cosas, ¿no? Pues esto es igual, cuando tú haces una entrevista, pues el personaje quiere posicionarse. Hay una anécdota muy buena por ejemplo, de Bette Davis. Saben que en Estados Unidos hay una especialidad periodística que son los que hacen obituarios, y bueno, el que hacía los obituarios del New York Times, pues normalmente ellos lo hacen muy bien y le hacen una entrevista que luego, con esa entrevista última, es con la que elaboran el perfil, ¿no? Una vez que se muere. Y entonces Bette Davis le dice, bueno, ¿me vienes a hacer la entrevista para publicarla en el semanal o me vienes a hacer la entrevista para el obituario cuando me muera? Entonces yo digo, no, mira, pues la verdad es que es para el obituario. Pues entonces vamos dentro, abrimos una botella de whisky y entonces voy a hablar. Es que es distinto. Es distinto. Entonces, claro, yo lo que puedo sacar de entrevistas en profundidad es una cosa determinada, ¿no? Hay otro elemento que son las bases de datos. Las bases de datos tenemos un problema. Y es que no nos las dan siempre todos los datos y te dan datos sesgados y tú tienes que trabajar con lo que tienes porque dices que si no, no publico. Y entonces muchas veces no te los dan, aunque existen, porque, sobre todo si son datos oficiales, no te los dan porque no les interesa. Yo, por ejemplo, quería hacer una investigación sobre si es bueno el bachillerato de ciencias para estudiar letras. Y quería ver si la gente que tenía el bachillerato de ciencias hacía carreras de letras y cómo le iba. Y otra cosa que yo quería ver era lo que me dicen mis compañeros de económicas, de la Facultad de Económicas de mi universidad, es lo que dice que los alumnos que vienen del bachillerato de ciencias son mucho mejores que los que vienen del bachillerato de ciencias sociales, donde dan economía. Yo eso lo tengo en mi universidad. Pero yo no puedo hacer, el ministerio no me quiere dar esos datos porque dice que son polémicos. Pues ya está, pues yo no puedo decir nada. Yo tengo la intuición de que
como el bachillerato de ciencias además tiene letras, pues somos muchos los que hemos hecho, los que tenemos una carrera de ciencias y otra de letras, casi yo creo que todos los que conozco procedemos de ciencias, pero claro, yo eso no tengo el dato. Y si no tengo el dato no puedo decir nada. Y el dato no me lo dan, porque eso lo tiene el registro de títulos del ministerio, ellos lo pueden saber rápido, pero a mí no me lo dan. Vale, pues entonces yo no puedo decir nada. No puedo decir nada. Otro caso es la investigación participante. En el caso de la investigación participante, aquí pongo, bueno, esta es la que es el caso del antropólogo, el caso más, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, el caso más famoso es el de Bruno Latour, cuando se metió en un laboratorio en California a ver cómo investigan los científicos. Y escribió el libro y los científicos se opusieron, que dice que eso no tiene nada que ver. Bueno, él fue allí como si fuera un antropólogo a ver cómo trabaja. Nosotros llamamos el caso de cámara oculta porque muchas veces pues vamos a un sitio a ver cómo ocurren las cosas y luego lo contamos. Esto, por ejemplo, fue la metodología que yo hice en mi tesis doctoral. Yo me metí en el gabinete de prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como becario sin que ellos supieran que yo iba a investigar cómo ellos funcionaban. Hubo momentos eso fue en el año 98, que coincidió con el vertido tóxico de Doñana, y bueno, en un momento hasta que puse una grabadora entre las reuniones y tal, y de ahí yo deduje cosas, pero yo decía, pero ¿esto qué es exactamente? ¿No? O sea, a mí eso bueno, pues es complejo, porque no es lo mismo que se sepa que tú estás investigando, entonces, un colegio, no es lo mismo que diga, no, este es profesor de la Facultad de Pedagogía de Cádiz y va a venir como damos clases. No es lo mismo eso que tú tengas un alumno que no sepa que es investigador y que realmente tenga o te diga cómo funciona. Por lo tanto, es muy problemática esto. Otros son los grupos de discusión que realmente, que también nosotros pedimos dinero para eso, para hacer grupos de discusión, y depende de cómo se lideren y de cuánto les paguen a los que van a discutir. Esto lo hacen mucho las marcas de publicidad y las marcas comerciales. La Coca-Cola, ¿qué piensas de la Coca-Cola? La gente habla y tal, no sé qué, pero yo, que esto sea, que esto en un momento determinado, en un sitio concreto, pero esto fue una cosa concreta que se le dio aquí, que se hizo aquí, y ya está, pero que no le des más importancia, ¿no? Y otro, a mí, por ejemplo, me impresiona mucho lo de que nosotros hacemos el análisis de contenido, que muchas veces lo hacen los alumnos, porque es muy difícil, por ejemplo, en un periódico, en periódicos durante muchísimo tiempo, estar mirando o valorando cuando hay, por ejemplo, una palabra. Es verdad, por ejemplo, una hipótesis. Es cierto que a las ministras y a las mujeres que tienen cargo se las denomina por el nombre y no por el apellido y que eso implica un cierto machismo, no sé qué, no sé cuánto, porque tienen que estar buscando todos los periódicos, a ver dónde aparecen, tal. Muchas veces se los encargan a los alumnos, o cuando los estudiantes los encargan muchas veces a los profesores, y muchas veces mentíamos, pues sí, sí, con estar haciendo esto. Si es para él y su investigación, yo pongo lo que me da la gana, como sé que él no lo va a mirar, y claro, si tú no lo haces tú, pues esto tienes un problema, ¿no? Entonces, el análisis de contenido tiene otro problema. Una parte de mi tesis fue análisis de contenido. Durante 6 meses, ¿cuántas veces aparecían determinadas fuentes, por ejemplo el CSIC, y cuántas las universidades o la revista Nature, etcétera, ¿no? Durante 6 meses, que fueron de enero a junio del 98. Y yo decía, bueno, ¿y si yo me invento esto? ¿Quién lo va a contratar? ¿Quién va a volver a mirarse estos 6 meses? Para ver si esto es así. Porque claro, en ciencia pura hemos tenido fraudes científicos y se han detectado y se han descubierto porque la gente reproduce los experimentos. Pero es que nadie reproduce eso. Y nadie te lo pide cuando lo vas a publicar. En general. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a partir de ese dato, algo de lo que estoy muy orgulloso, se dijo que como el CSIC aparecía en el 48,1% de las veces en la prensa y solo tenían el 4% de los investigadores y el 14% de la producción, y las universidades teníamos el 77% de los investigadores y el 60% de la producción, pues que se han creado las universidades, lo que se llama el aula de cultura científica, para aparecer más, y bueno, ese dato está ahí, y a mí me gustaría decir, bueno, alguien debería de volverlo a hacer, ¿no? Porque a ver si ahora es así, si ahora el CSIC es menos, eso es un sitio concreto con un determinado gabinete de prensa, con un determinado señor, esto no es ahora, pues, no puede seguir dando ese dato como científico, y este es mío, pero yo mismo me lo critico, ¿no? Claro, luego, con todos estos datos, pues tenemos el análisis estadístico, y este libro, que es muy vendido, Cómo mentir con estadística, pues le damos un envoltorio que podemos
poner números de un lado y de otro y nadie se da cuenta, sobre todo los periodistas, que es hacia donde yo, porque digo, pero tú no te das cuenta que estos están mintiendo con este dato porque no han mirado esto, porque no tal. Bueno, pero muchas veces también revisamos artículos con tanta prisa que los artículos pueden salir. Mire, bueno, yo en mi tesis, por ejemplo, yo hice una adaptación de la metodología de observación participante a estudios de gabinete de prensa y yo lo primero que hice para poder yo sentirme bien es publicar esta metodología en la revista más importante que había de metodología, que es Empiria, revista de metodología de ciencias sociales. Porque es que si no, yo decía, yo no estoy seguro que lo que está haciendo, esto sea bueno. Y hasta que a mí no me lo validaron, yo digo, bueno, por lo menos me lo han validado esto. Tenía esa, si a mí la metodología que yo estaba usando no me la validaban, y el resto decía, pero ¿por qué esas suspicacias? ¿Por qué eres tan tiquismiquis? Pues a lo mejor por lo que vengo a decir. Eso quiere decir, ya voy terminando, que los estudios sociales no son importantes. Pues miren, sí lo son. Miren, les voy a poner unas fotos. Esto es una foto de finales del 19, esto es una casa de finales del 19, esto es una foto de los años 50 y esto es una casa de los años 50. Si ustedes ven una foto y otra, alguien que viviera en 1900 y se trasladara a 1950, el mundo le sorprendería porque vería una caja por donde salen imágenes y vería que los coches funcionan solo, no por caballos, y vería que hay aviones y comprendería que además hay, pues ascensores. La tecnología cambió en 50 años y ellos consideraban que el mundo era muy diferente, ¿no? Sin embargo, estas son fotos. La primera es de 1900 y la segunda de 1950. La de abajo, primero, la de arriba y la de abajo son de jóvenes estudiantes, la de arriba de 1900 y la de abajo de 1950, jóvenes estudiantes universitarios, y a la derecha vuestro, pues son estudiantes de 1900 y de 1950. Son muy parecidos a la vestimenta. Es muy parecida, no ha cambiado, hay mucho. Las niñas están aquí. Puede ser que esto era una cosa que dice, bueno, ¿dónde están las niñas aquí las niñas estaban separadas, ¿no? Y era así, miren, aquí hay unas fotos, la primera de mujeres, la primera de 1900, y la segunda y la tercera es de los años 50, la de América y la de arriba España. Esas mujeres piensan exactamente lo mismo. Ha pasado 50 años y su pensamiento es idéntico. Sin embargo, la última, que es de sensación de vivir en lo que es realmente en los años 90, la mujer es totalmente diferente. Ha cambiado su pensamiento. Su pensamiento en mil cosas. Por ejemplo, esta familia que son de 1900 y de 1950, ha cambiado la tecnología abajo. Pero ustedes ven las caras y las caras son iguales. La tecnología ha cambiado. Pero en los años 50 se seguía pensando lo mismo que se pensaba en el año 1900. La gente seguía yendo con corbata a trabajar. Miren ahora, esto es una película de los años 50, estos son 12 hombres sin piedad. Y esto es una película de los años 90, Priscila, la reina del desierto. En los años 50 nadie se podría imaginar que se pusiera esta película, que se pudiera hacer esta película. Esto es una foto de Mamie Eisenhower, que era la mujer de Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos durante 2 mandatos en el 50, me parece que fue del 53 al 61. Bien, pues, esta es una foto. Esta estaba revisando la cocina, y ahora tenemos aquí a Carmen Chacó revisando a los militares. Eso no ha habido, si ustedes se dan cuenta, no hay un cambio tecnológico, porque la persona del año 2000 conoce la televisión, bueno, ahora es de pantalla plana, conoce los ascensores, conoce los coches. Los coches no son mejores ahora, a lo mejor ni corren más, a lo mejor que algunos, pero no que los años 50. Pero lo que ha cambiado es esto. No ha habido un cambio tecnológico, como sí ha habido un cambio social impresionante en todos los sentidos donde miremos. Estos son las familias de los años 50. Al lado son familias de los años de esta época. Yo cuando estaba en Inglaterra, que di clase allí en la London School of Economics, me preguntaban, bueno, ¿y cómo ha evolucionado España? Y yo les contaba el caso de mi madre. Mi madre nació en el año 36 y en el 56, cuando tenía 20 años,
se murió su padre, mi abuelo, ¿no? Ella estuvo desde los 20 hasta los 30 vestida de luto, de negro. Ahora no la visten de negro ni aunque le echen aceite hirviendo, ¿no? Estuvo vestida de luto, estuvo con velo además, y como era maestra, que además, en fin, no hay que decir todo el follón porque no la dejaban ir a la universidad, entonces ella fue libre, no sé qué, no sé cuánto, tenía que dar clase con la tiza y el velo. Y se lo quitó a los 2 años y fue un escándalo en el pueblo. Esa misma persona ha ido a una boda homosexual y los han ido. Y estaba encantada. Eso es una transformación social enorme, no ha habido transformación tecnológica. Y hay que ver por qué ocurre eso, por qué ocurre esta diferencia. Aquí tenemos el caso de Ricky Martin. Antes eran las mujeres las que se quedaban con los hijos y las que los criaban y los hombres pasaban, y ahora él quiere ser padre, ¿no? Y voy a terminar, por ejemplo, con estas imágenes que son de los años 50, de la segregación en Estados Unidos. En los años nadie se iba a pensar que pudiésemos ver esta foto, ¿no? Esta foto de una mujer de color sentada y un hombre blanco de pie en un autobús. Y eso es importante. Y ha sucedido, y hay que estudiar qué sucede ahí, porque no es tanto un cambio tecnológico y tenemos que valorarlo. Y termino con estas fotos porque la psicología, me gustaría saber qué productos químicos tiene esta chica, qué reacciones químicas hay detrás de su cerebro, para que ella aguante, en este caso, que la insulten por querer ir a la universidad y ser negra. La insultan arriba, insultan a otra chica abajo. Esto pasaba en los años 50, había televisión, había ascensores, había coches, y había aviones, y había energía nuclear. ¿Y qué ha pasado de aquí para que ocurra esto y que ocurra esto? Ha habido un cambio social. Y no entendemos, ni nadie puede entender qué sucede, y es muy difícil. Pero eso no quiere decir que no lo tengamos que estudiar. Es compleja la metodología, hay límites, hay que tener mucho cuidado. Pero no nos pueden dar un estudio más tontos, o que no pueden estudiar en la universidad, o que son diferentes. Que no lo quiero, porque quiero mi ideología, que quiero ver esto. Y eso es importante. Por lo tanto, el que se haya pasado aquí es un gran avance. Y no se ha pasado por estudios sociológicos. Sabemos muchísimo de la historia de Roma y no hay ninguna encuesta. Entonces, hay que saber quiénes somos, lo que hacemos, que es importante, pero no nos dejemos engañar. Y bueno, pues con esto no sé si me he tardado mucho. Muchísimas gracias.